Que Dios sea propicio. Abrimos las escrituras. En lo que buscamos, vamos a esperar que cese el movimiento. Ahorita es el momento que pueden moverse los que se están acomodando, para que a la hora de la lectura tengamos agilidad al hacerlo. Libro de Job, capítulo número 42, 10. 10. Libro de Job. El tema de esta mañana es: y quitó Jehová la aflicción. Y quitó Jehová la aflicción. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él por sus amigos y que habían sido amén. Dos cosas ahí. Amén. Palabra nos pueda dar que necesitamos entendimiento para saber que mañana quiere darnos. Señor, solo tú nos puedes revelar. Nosotros queremos y estaremos atentos a tu palabra. Y vamos para que tú seas propicio. En el nombre de Jesús, te bendecimos, honramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, pueden sentarse, hermanos. La aflicción tiene un origen. Y espero que en esta mañana usted pueda comprender esta verdad. Siempre tiene un origen y no necesariamente el origen puede ser el que uno cree o piensa. Ni tampoco el origen puede ser lo que los demás crean, lo que los demás nos digan o nos señalen. En resumidas cuentas, todo lo que nosotros creemos puede ser que nosotros estemos equivocados. Y casi siempre nosotros estamos equivocados. Los únicos que sabían la aflicción de Job, el propósito por la cual la aflicción había llegado a Job, era Dios y Satanás. En este caso era Dios y Satanás. Ni el mismo Job sabía el porqué de la aflicción. Aquí la aflicción puede ser tomada como nos encontramos en un trato en lo cual Job no era directamente responsable, sino que había una situación que no voy a tratarla porque la hemos tratado en otros momentos, y quiero enfocarme en que el Señor quitó la aflicción de Job y ver una de las razones o la razón por la cual Dios quitó la aflicción. Entonces, hemos tratado en otras ocasiones de que aquí había una situación entre Satanás y Dios, o entre Dios y Satanás. Dios, en el sentido de preguntarle a Job, ya que la información que Job presentó, las cuentas que Job presentó por dónde habían dado,
lo llevó a Dios a decirle: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra de Uz? ¿O en toda la tierra? Entonces, ahí viene Job y le dice a Dios: ¿por qué Job es así? ¿Por qué Job tiene esa bendición de Dios? Y viene Dios y recibe la información, pero viene Satanás y le dice a Dios que no es por gusto que Job esté así de bien portado. Entonces, Dios le quiere demostrar a Satanás, porque Satanás tiene un pasado. Entonces, le dice de que no es por eso que Job es así. Sencillamente, Dios le está diciendo a Satanás: Job me ama, y no por lo que yo le he dado, ni por lo que yo he hecho, sino sencillamente porque él me ama. Entonces, Satanás pone en tela de juicio eso, y Dios le permite a Satanás que haga lo que quiera con Job para demostrarle, Satanás, a Dios, que Job no es así como Dios piensa. Esto lo estoy diciendo en una forma humana, y de una manera humana también se lee, pero hay cosas muy profundas en esto que estoy diciendo. Lo estoy diciendo de una manera humana. ¿Por qué lo digo así? Porque existe la posibilidad de que alguno pueda juzgar de otra manera espiritual lo que estoy diciendo, pero esto es en una forma humana lo que pasó en un principio. Entonces, la situación de Job llegó a ser tan dura que dice la Escritura que sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron de sus lugares cuando supieron la condición de Job, salieron de sus lugares y fueron a visitarlo. Y dice la Escritura que cuando se iban aproximando lo vieron de lejos. Y fue tan dura la situación en la cual se encontraba Job, que ellos gritaron y lloraron y levantaron polvo y se sentaron y levantaron polvo y lo tiraron sobre su cabeza en una señal de que se estaban condoliendo, porque a veces habían llegado a condolerse de Job, con Job, y también a consolar a Job. Y qué tremendo, porque hay que tener mucho cuidado, porque Elifaz, Bildad y Zofar posiblemente en su origen llegaron con buenas intenciones. Por lo que menciona la Escritura, en el dolor que sintieron, pasaron 7 días sentados a la par de Job, sin proferir ninguna palabra, 7 días, 7 noches. Y después de 7 días y 7 noches, Job abre su boca, y no la abre correctamente. Y esto hace que sea propicio lo demás en Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces, no se duda que estos amigos lo amaban. No se puede poner en tela de juicio. Lo amaban, lo querían, lo admiraban. Pues comenzaron también ellos a decir aquellas grandes cosas que habían visto, que conocían en la vida de Job. Pero este libro de Job, aquí encontramos la pregunta principal en todo el libro de Job. Y esta pregunta no tiene vencimiento. Hasta el día de hoy, esta pregunta está viva. Y esa pregunta es: ¿por qué los creyentes experimentamos problemas y sufrimientos? Esa es la pregunta que está viva hasta el día de hoy. Ese es en sí en todo lo que es el libro de Job. ¿Por qué los creyentes pasamos por problemas y sufrimientos? Si usted nota, encontramos que el sufrimiento, los problemas, no es porque Job había pecado, ni porque Job se había portado mal, ni porque Job había cometido alguna injusticia. Las palabras del Señor al principio del capítulo
lo dejan muy claramente. ¿No es considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, apartado de mal y temeroso y apartado de mal? No había otro como él. Entonces, no es una verdad cuando se dice que alguien está siendo tratado, que alguien está sufriendo, que a alguien le ha pasado algún percance porque ha pecado. No es así como ley. Existen posibilidades porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, pero eso solo lo sabe aquel que está siendo afectado. Y los demás somos metidos, opinamos lo que no sabemos, nos metemos en lo que no nos importa, y eso trae graves consecuencias. Que esto fue lo que pasó en Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos de Job. Amén. ¿Qué pasa con estos amigos? ¿Qué pasa con aquellos que nos metemos y damos nuestra opinión, especialmente cuando ni siquiera nos han preguntado? Esto nos pasa a todos. Debemos de entender que le pasa a aquellos que intervienen en nuestra vida. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y nadie puede meter sus manos, porque el que las mete se quema. Solo Dios es el que sabe por qué las cosas están pasando o por qué las está permitiendo. Porque en el caso de Job, ni siquiera él sabía por qué le había venido todo esto. Claro, esto lo llevó a proferir palabras insensatas. Era humano Job, no perfecto. Perfecto lo dijo Dios en ciertos sentidos, pero no en sí lo que es la perfección. Entonces, Dios lo comprende. Esto Dios lo sabe. La situación que Job estaba pasando era suficiente como para poder decir cualquier estupidez en nuestra vida. Pues él maldice el día en que nace. Pues él hubiera deseado morir en el vientre de su madre. Pero Dios no lo permitió. Usted puede decir en algo que le ha pasado, en algo que le está pasando, y maldecir el día que nació y decir, ¿por qué Dios mejor no me quita la vida? Porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Si Dios hubiera querido quitarlo, ya lo hubiera quitado. Si Dios la hubiera querido matar, ya la hubiera matado, en el sentido de quitarle la vida. Pero si usted está con vida es porque hay un propósito, y espere ese tiempo de Dios. Amén. Entonces los amigos que se creían sabios no pudieron contestar esta pregunta. ¿Por qué Job? ¿Por qué los creyentes pasan por pruebas? ¿Por qué los creyentes sufren? Ellos no pudieron contestar esta pregunta. En lugar de eso, cometieron un error serio, por lo cual Dios los reprendió. Pensaron que los problemas surgen por el pecado de las personas. No es una ley. No es siempre esta una verdad. Y aún, una persona puede pecar y lo que le está pasando no es el precio por lo que hizo. Es posible que sea muy, muy separado al pecado que uno puede ver o considerar que ha pecado. Entonces, siempre nos vamos a equivocar. Es Dios el único que puede juzgar. Es Dios el único que puede decidir. Es Dios el único que puede hablar. Nosotros, al entender esta verdad, debemos de aprender a no juzgar y mejor a callarnos, porque note que al final vea a la condición que llegaron los 3, Elifaz, Bildad y Zofar. Vea la situación a la que llegaron. Y aquí ellos fueron alcanzados por metidos, porque el asunto en su origen no era con ellos. Era entre Dios y Satanás, y en medio, Job. Estos 3 salieron afectados porque se involucraron en algo que no deberían de haberse involucrado.
significa que siempre que nos metamos vamos a llevar nuestro pedacito de pastel. Siempre. Espero que me esté dando a entender. Aunque es difícil, porque fíjese que si no me equivoco, en este principio, mire, oiga, qué tremendas las palabras que dijo Elifaz. Dice, si probáremos a hablarte, te será molesto. Fíjese bien lo que está diciendo Elifaz a Job. Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero, aquí viene el asunto. ¿Quién podrá detener las palabras? Hay momentos en que sería una bendición que no tuviéramos lengua. Porque si tenemos lengua, hablamos, soltamos, porque nadie puede retener las palabras. Siempre tenemos que abrir nuestra boca, y cuando lo hacemos insensatamente. Elifaz dijo una verdad, ¿y quién podrá detener las palabras? Amén. Ahora, vemos el mismo error hoy en día en aquellos que aseveran que la enfermedad y la falta de bendiciones son señales de pecados no confesados y de falta de fe. Tampoco, no es así. No necesariamente es por eso. Tampoco la prosperidad es una señal de que estamos bien con Dios. Porque hemos aprendido de que a muchos la necesidad, la pobreza, el hambre, los ha apartado del Señor, pero también hemos aprendido que aquellos que han prosperado, algunos que han prosperado, hemos prosperado, nos han apartado también del Señor. Entonces no podemos decir que el que está bien económicamente está bien espiritualmente, ni tampoco podemos decir que está mal espiritualmente el que está bien. No importa que esté bien o esté mal, no es por su prosperidad. Tampoco podemos decir lo mismo del que está mal. No podemos decirlo de que está mal porque su vida es una vida desastrosa espiritualmente, ni tampoco podemos decir que el que está mal no puede tener una vida estable en el Señor. ¿Cómo no? Aquí vemos el caso de Job. Él estaba bien con Dios y la condición en la cual se encontraba decía todo lo contrario. Porque Dios dijo, ¿ves todo lo que le hiciste y ha mantenido su integridad? Y mire qué miseria, qué desgracia en la cual se encontraba Job. Y Dios, ¿qué dijo de él? Mantiene su integridad. Entonces, el trato puede ser para los Job o para los amigos de Job. No sé cuál de esos es usted o cuál soy yo. Puede ser el trato para mí o para mis amigos. O puede ser para ambos. Puede ser para mí y para los metidos. Amén. Pero es para ambos. Al final, Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Amén. Entonces, queda bien claro que los amigos de Job estaban equivocados. Yo sé que esto me lo comprenden aquellos que más o menos tienen un conocimiento de lo que es este libro y de las cosas que hemos visto, las veces que hemos tocado, que nunca podemos pasar del capítulo número 1. Hoy me atreví por segunda vez a tirarme hasta el final del libro, porque creo que usted va a recibir el mensaje de Dios. Los amigos de Job habían cometido un error de suponer que su sufrimiento era originado por un gran pecado. Lo estaban juzgando sin saber lo que Dios estaba haciendo. Oiga, qué tremendo esto. Lo estaban juzgando sin saber lo que Dios estaba haciendo. Siempre que nosotros juzguemos, nos equivocamos. Siempre. No importa lo que nos imaginemos o lo que sepamos. No sabemos lo que Dios está haciendo, no sabemos por qué Dios lo está permitiendo. Esto lo dice mucho el silencio del Señor a favor de Job, porque
Dios ahí en todo ese gran problema que estaba dándose con ellos, entre ellos 4, Dios estaba guardando silencio. Entonces debemos de ser cuidadosos y evitar hacer juicios acerca de una persona. Porque Dios puede trabajar en formas que desconocemos. Dios permite algo para cumplir un propósito. Dios trata de esta manera para que nosotros alcancemos una estatura. Dios trata de esta manera porque es la manera en la cual Dios va a poder obrar en nuestro interior. Y de seguro los demás y nosotros mismos no lo vamos a poder entender, no lo vamos a poder comprender. Entonces, después de recibir mucha crítica, después de recibir tanto maltrato, después de recibir tanta humillación, después de recibir tanto señalamiento, después, 41 capítulos de trato de cosas duras y difíciles, qué tremendo, antes de que Dios lo restaurara, Dios sabía, mire qué tremendo el conocimiento de Dios para Job. Dios sabía que aún sin restaurarlo, aún sin hacer absolutamente nada por él para que él se recuperara y se le diera todo lo que Dios tenía en su propósito hacer y darle a Job, Dios ve que Job tenía capacidad para poder orar por sus amigos, que lo habían machacado una infinidad de veces, lo habían humillado, lo habían maltratado, lo habían señalado, lo habían juzgado, lo habían condenado y lo habían apedreado. Lo habían hecho holocausto, podríamos decir. Porque hasta eso sale ahí en el capítulo 19. Significa que lo habían hecho hasta holocausto, porque esa revelación le llegó a Job. Pero mire el precio que tuvo que pagar. Increíble. En esa condición, Dios sabe si usted puede orar por aquel que lo juzga. En esa condición. Qué importante esto. ¿Y cuántos nos consideramos que estamos acabados? ¿Y cuántos nos consideramos que no servimos ya para nada? ¿Y cuántos creemos que somos un bagazo olvidado por Dios y por la humanidad? Y Dios dice, ora por ellos. Porque es bien claro el versículo número 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Oiga, cuando él oró por sus amigos, Dios no había quitado la aflicción. Cuando Job oró por sus amigos, Dios no había devuelto, duplicado lo que él había perdido. Oiga, qué importante. ¿Entendió cuando oramos, Señor, la llave que nos vas a dar, enséñame a usarla para poder abrir? Porque yo puedo tener la llave, pero hay 1000 puertas. Hay 1000 situaciones, hay 1000 conflictos, hay 1000 problemas, hay 1000 necesidades. Y tengo la llave, pero ¿cómo saber a cuál de las puertas le quedará la llave que Dios me ha dado? Esta mañana usted tiene que estar atento y decirle, Señor, quiero saber qué puerta voy a abrir. ¿Comprendió lo que dice el versículo número 10? No espere usted su restauración para orar por aquellos que lo han maldecido. No debe usted esperar sanidad primero para poder orar, interceder, perdonar a aquellos que lo han hecho pedazos, aquellos que hicieron la trampa, aquellos que hicieron el hoyo, aquellos que pusieron el lazo, aquellos que pusieron la red, aquellos que tramaron, aquellos que se pusieron de acuerdo, aquellos que se volvieron, que se levantaron, que lo desgraciaron. ¿Cuántos estaremos todavía con la aflicción y el problema? Porque sencillamente no hemos podido entender esta verdad. ¿Cuánto la aflicción no ha sido quitada de nosotros? Porque lamentablemente nosotros no hemos podido orar por nuestros padres que nos hicieron gran daño, en el caso de los que les han hecho daño. Imagínese qué tremendo. Usted podría decir, le voy a hablar de mí, usted lo podría decir de usted, yo lo digo de mí. Imagínese cuántos no podemos
superar la situación X en nuestra vida. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser material. Cuando digo emocional, a nivel alma, sentimental, no espiritual. Pero ¿cuántas cosas son espirituales, emocionales y materiales? Y muchas de ellas no podemos nosotros superar y alcanzarlas porque sencillamente no hemos entendido para qué es la llave que Dios me está dando. ¿Cuántos no hemos podido orar por nuestros padres? Orar por nuestros hermanos en la carne, en la sangre. Orar por los hermanos espirituales que se prestaron para arruinar mi vida, para arruinar mi ministerio. Usted podría decir, mi padre murió como yo. Mi padre murió hace aproximadamente, ¿qué? 47, 48 años. Y no tengo por qué orar por él, etcétera. Pero yo no sabía que en mi vida había un rencor. Yo se lo mencioné hace algunos años, unos 4 o 5 años. Yo tenía un rencor oculto, un rencor no manifiesto, pero ahí estaba. Y por eso me atrevo a enseñarle y decirle cuántas cosas habrán en usted que usted no sabe, porque yo encontré cosas que yo no sabía que tenía. Yo sentía un rencor, un resentimiento contra mi padre, y cualquiera que me preguntara por mi padre ni me acordaba de eso, ni lo tomaba en cuenta, pero en mí había algo ahí oculto, y un día Dios me dio la llave y me dijo, sácalo, abre y sácalo, o abre y expúlsalo. Y era que yo guardaba un resentimiento. En mi inconsciencia pasaba esto, siempre sentía algo porque yo había sido una persona que había crecido sin papá, y todo el tiempo yo veía a mis amigos, a mis compañeros con sus papás, con las relaciones, con las amistades, jugando en los centros de estudio, en fiestas, en cumpleaños, en actividades mundanas de aquel tiempo, de fin de año, a mediados del año, a principios del año, todas esas fiestas que se celebran, la gente en el mar con sus papás, otros que se abrazaban, y yo todo el tiempo solo, esa área solo. Y yo guardaba un resentimiento porque siempre decía, yo no tengo papá. ¿Y por qué no tengo papá? Porque mi papá no se cuidó. Cuando ya empecé a entender, es que mi papá no se cuidó, yo no lo razonaba, pero estaba en mí. Hasta que un día entendí, tienes que perdonar a tu padre, que te abandonó, según yo, ¿verdad? Que te abandonó a la edad de casi 8 años, porque no se cuidó, porque no se preocupó por ti. Era personal el asunto. Y sabe que Dios me liberó a mí de eso. Me liberó y eso desapareció de mí. ¿Qué bendición habrá traído en mí? No podría contar tanta bendición posiblemente. Pero Dios me sanó de eso. Ahora, ¿cuántos estamos aquí porque tenemos personas que no perdonamos? Y no estoy hablando del perdón, estoy hablando de otra cosa, que debemos de orar por ellos para que la aflicción nos sea quitada y nos sea devuelto aquello que hemos perdido. Y Dios dice, no solo te lo voy a devolver, te lo voy a duplicar. Pero ora por ellos. ¿Por cuánto no somos profesionales? Ora por ellos, bendícelos. No cuestiones, hazlo. Yo te voy a quitar la aflicción. Yo te voy a bendecir. Es lo que dice el Señor. ¿Por cuántos no tenemos trabajos? Y quizás no hayamos trabajo porque tenemos ese odio contra esas personas. ¿Por qué no tenemos lo que nosotros hemos deseado y tenemos odio, rencor contra otros? Porque no somos lo que nosotros queríamos, no tenemos lo que nosotros deseábamos, no llegamos a lo que nosotros queríamos alcanzar. Y tenemos ese problema. Y dice Dios, vas a orar por ellos antes de que yo te sane. Significa que el que tú ores por ellos es la puerta para que tú seas sanado.
El que tú ores por ellos es la puerta para lo cual tú vas a recibir lo que has perdido. Significa que si no ora, no es quitada la aflicción. Significa que si no ora, no le es devuelto duplicado su pérdida. ¿Y cuántos hemos perdido y no hemos recuperado porque sencillamente tenemos ese odio contra aquellos que nos hicieron perder? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿En qué sentido? Que nos haga entender esta verdad. Si usted y yo no entendemos esta verdad, imposible que sea lo siguiente. Hay un requisito, un prerequisito para poder ser quitada la aflicción. Amén. Entonces, después de recibir mucha crítica, Job era capaz, mire qué lindo, a pesar de todo, era capaz de orar por sus 3 amigos. Es muy difícil perdonar a alguien que lo ha acusado de malas cosas o de malas acciones. Es difícil perdonar a aquellos que me denigraron. Es difícil perdonar a aquellos que me llevaron a un tribunal, a un juicio, aquellos que me hicieron que mi foto, mi nombre saliera por los periódicos, por la televisión, en la empresa, la familia. Es difícil perdonar por aquellos que acusaron mi vida de acciones que solo a Dios le competen. Solo a Dios le competen. Hay cosas que Dios las permite con un propósito. Él nunca, jamás se equivoca. Pero uno no lo entiende, a menos que Dios se lo revele a uno. Que en esto seamos como un Pedro, que podamos decir una verdad que nadie puede comprender. Tú eres el Hijo de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Dios llamó a Job un hombre bueno. No se equivocó. Mire, qué tremendo. Es que es incomprensible cuando uno está sumergido en la situación de este hombre, que uno puede decir, es que Job es bueno, pero es que Dios lo dijo. Al principio, Dios dijo, Job es bueno. Y Satanás dijo, no, no es bueno. Es interesado. Es un gran negociante. Y Dios dijo, no, Job es bueno. Porque aquí lo estamos viendo al final. Que él pudo orar antes de salir de su situación. Fíjese que hay una situación, mejor lo toco un poquito después, me iba a anticipar, pero creo que sí, creo que llegamos. La pregunta es para usted y para mí. Me voy a dirigir a usted, pero aquí estoy incluido. ¿Está orando por aquellos que le han hecho daño? Si no, comience a hacerlo. Porque es Dios quien quiere que usted lo haga. Amén. Ore por ellos. Es que no se lo merecen. Es que ellos no se lo merecían. Ore por ellos, por usted. Ore por ellos, por Dios. Porque el diablo estaba avergonzado de ver cómo Job podía obedecer a Dios en esa situación. Y él no pudo obedecer a Dios en una mejor condición. Entonces el asunto va más allá de la vida de Job. Job estaba asegurado. Hermano, si usted hasta este día ha llegado con vida, usted está asegurado. Solo créale a Dios y obedézcale. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Dirá Dios de usted que usted es bueno? ¿Dirá de usted ves todo lo que le ha pasado y aún retiene su integridad?
¿Ves que todo lo ha perdido y aún está en mis caminos? ¿Ves cómo está en su cuerpo y aún así me sirve? Tú dijiste que porque tenía juventud, que porque tenía fuerzas, te servía. ¿Ves cómo está y aún me sirve? Tú dijiste que diezmaba porque yo le daba grandes ingresos. ¿Ves que hoy no tiene nada y siempre diezma? ¿Diezma hasta del jocote que se come? ¿O de la hoja del jocote que arranca? Bienaventurado aquel que entienda esto. No lo que acabo de decir, que entienda esto, la vivencia de este hombre en su vida. Entonces debemos de orar por aquellos que nos han hecho daño. Job lo hizo o lo pudo hacer antes de ser restaurado. Entonces Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, antes que se le quitara la aflicción a Job, él no pidió perdón por pecados escondidos, sino por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Por eso fue que Job pidió perdón. Mira qué tremendo. Job no dijo: Señor, perdóname, yo sé que he pecado porque soy hombre, o de seguro he pecado y no me he dado cuenta. Pero Job no oró así, oró por eso que le acabo de decir, porque él dudó de la soberanía y dudó de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que admitió Job? ¿Que era un pecador? No, admitió que era un necio. Admitió que él se había equivocado. Y mire lo que dice en el versículo número 2, 42:2. Yo conozco que todo lo puedes. Mira qué tremendo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Oiga, qué tremendo. ¿Y Job cómo pudo responder de esa manera? Es que lo aprendió de Dios. Por eso pudo responder de esa manera. Por tanto, yo hablaba, oiga, aquí está hablando Job de él, no de sus amigos. ¿Comprendió? Habló de él, no de sus amigos. A Job no le importó ya a esta altura a sus amigos. El asunto era entre Dios y él. Entre él y Dios. Aquí no había otro más. Y dice él: yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Maravillosas? ¿Maravillosas? ¿Le puede usted llamar maravillosas esas cosas que lo han humillado, que lo han despojado, que lo han vituperado, que lo han despedazado, que lo han denigrado? ¿Usted le puede llamar maravillosas a esas cosas? Sí, si usted entiende por qué Dios ha permitido. No sé si comprende eso. Parece paradójico lo que estoy diciendo. Parece absurdo que usted diga: cosas maravillosas, ay hermano, mire, me hicieron pedazo, qué cosas más bellas esas. Me dejaron en la calle, qué cosa más linda eso. Entonces, ¿por qué lo dice Job? ¿Por qué hoy decimos algunos: bendito accidente, bendito balazo? ¿Verdad, hermano Fernando? Lo que le ha pasado a uno. Bendito dolor, bendito problema. ¿Por qué? Porque eso me llevaron a... Eso me llevó a entender, a comprender, a darme cuenta. Eso
me desvió de la ruta de muerte, aunque eso parecía de muerte, me desvió de la ruta de muerte. Mira cómo Dios obra. En mi pensamiento humano y en el juzgar de los demás, yo voy a la muerte. Esto es para muerte. Lo que me ha pasado es para morirse. Lo que me ha pasado es para que me dé un ataque al corazón, para que me dé un derrame cerebral, para que yo me hunda, para que yo muera. Y qué tremendo, qué maravilloso, dice Job, al darse cuenta que eso que para él era de muerte, era de humillación, lo condujo a la vida. Lo preservó de la muerte eterna. Por eso hoy decimos, bendito problema, que si no es por ese problema, yo no te conociera. Si no fuera por esa situación, yo no predicara tu palabra. Cosas maravillosas que yo no entendía. Y qué tremendo, porque esas palabras del versículo número 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Dónde cree que las oyó Job? ¿A quién cree usted que se las aprendió Job? En el capítulo 38, versículo número 3. En el 38.2. Desde el 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí Dios está hablando de Job. ¿Quién es ese? ¿Y usted cree que Dios no sabía que era Job? Si a él le había mandado al muchacho que lo destruyera, pues. O sea, Satanás. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Me gustó, creo que me gustó mucho la NBI, no sé si alguien la tiene ahí cerquita. Hermana, ¿qué dice fuerte? ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? ¿Con palabras carentes de sentido? ¿O no son carentes de sentido cuando hablamos lo que no sabemos? No lo dice en el 42. Yo hablaba lo que no entendía. O sea, palabras carentes de sentido. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo con el propósito de Dios, Isaías dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Entonces, Job, ¿a quién aprendió esas palabras? A Dios. Amén. Entonces, él admitió que él era un necio. Job se arrepintió de su actitud y reconoció el gran poder y la perfecta justicia de Dios. Amén. Mire qué maravilloso esto. Usted puede llegar a reconocer la perfecta justicia de Dios. Aunque usted puede mirar atrás y usted dice, esto es incomprensible. Sí, por eso. Pero él llegó a comprender. Lo incomprensible se volvió maravilloso. Porque fíjese que en las cosas buenas, hablo de la formación nuestra para esta vida. Las cosas buenas, las responsabilidades, los compromisos, las obligaciones, lo que nos imponen especialmente nuestros padres, nuestros maestros, en el momento que estamos metidos en ese horno de la preparación, cuál es nuestra actitud y cuáles son nuestras palabras. Y después que hemos salido y empezamos a ver todos los beneficios que trae todo aquello que nos impusieron, que nos obligaron, que nos exigieron, ¿cómo nos sentimos? Es exactamente cuando Dios está tratando con nosotros. La pregunta que hasta el día de hoy se hace, ¿por qué los creyentes sufren y son tratados? Y los sabios no pudieron responderla. Elifaz, Bildad y Zofar. Irónicamente, el arrepentimiento de Job no era la clase de arrepentimiento que sus amigos esperaban.
¿Ve aquí las diferencias que hay? Le dije hace un momento que Job se arrepintió de su actitud y reconoció el gran poder y la perfecta justicia de Dios. Eso lo hizo que él se arrepintiera y reconociera que él había sido un necio. Amén. Pero irónicamente, mire qué tremendo, el arrepentimiento de Job no era la clase de arrepentimiento que sus amigos querían. Ellos querían que él confesara y se arrepintiera de sus pecados y de su maldad. Y lo que él hizo fue un arrepentimiento que agradó a Dios. Él reconoció que era un necio, que era un testarudo. ¿Qué significa esto? Que no nos importe, que a usted no le importe lo que los demás esperan de usted. Porque lo que los demás esperan de usted es lo que usted no debe de hacer. Lo más seguro. Que a usted le importe lo que usted sabe que es lo que tiene que hacer con Dios. Si Job pecó, ¿en qué pecó? ¿O por qué pecamos nosotros? Yo ya terminé, hermano. Ya me sonó esto. Estamos diciendo que Job no pecó. Y si pecó, ¿en qué pecó? ¿En qué nosotros pecamos? Cuando nos enojamos, si Dios tiene el control. En eso pecamos. En eso pecó Job. Que Job se enojó y Dios tenía el control. Entonces en eso pecó. ¿En qué sentido? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda? ¿Por qué Dios permite? Y usted puede poner todo lo que usted quiere. En eso pecamos. Cuando nosotros debemos de hacer lo que Job hizo en un principio, que no lo mantuvo mucho tiempo. Cuando vemos que Job adora a Dios y se postra, o se postra y adora a Dios, y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, ¿en qué pecó? Pecó en que lamentablemente él perdió el control de sus emociones. Y en eso pecamos nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no olvide las palabras que le dije a un principio de todas aquellas personas que nosotros dudamos por qué nos maltrataron. Si todo está bajo el orden y el propósito de Dios, entonces sometámonos nosotros a ese orden y a ese propósito. Entonces, debido a que estamos atrapados en el tiempo y no somos capaces de ver más allá del día de hoy, no podemos ver las razones de todo lo que pasa. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar en un segundo a otro. Ni siquiera podemos comprender eso. ¿Aceptaremos lo que no podemos cambiar? ¿Nos someteremos a sus designios? ¿O obedeceremos en una situación difícil como Job obedeció para orar por sus amigos cuando él era el que necesitaba oración? ¿Lo podríamos nosotros hacer? Entonces, nuestra restauración completa puede no ser en esta vida, pero sucederá. Nuestra restauración puede o no ser igual a lo de Job, que fue primeramente espiritual, segundo material. Cuando Dios le dice a Job, ora por tus amigos, o a los amigos de Job dice, Job va a orar por ustedes. Cuando Job oró, eso estamos viendo restauración espiritual. Cuando Job es restaurado espiritualmente porque él ora por sus amigos, no importando cómo se encontraba, sin ninguna promesa de que la aflicción le iba a ser quitada, sin ninguna promesa de que se le iba a devolver, en ese momento Job estaba consciente de que de seguro así iba a morir, y él se sometió voluntariamente. Porque las palabras que expresa en el capítulo 42, versos 2, 3 y 4, no son después de que Dios le quita la aflicción y le devuelve todas las cosas. Jehová dio, Jehová quitó. Así Dios me quiere tener, así me voy a quedar. Restauración espiritual. ¿Quieres que ore por ellos? Señor, yo puedo orar. Así como estoy enfermo, humanamente desgraciado, no me puedo ni siquiera rascar con mi propia uña.
¿Quieres que ore por ellos? Yo voy a orar. Restauración espiritual. Cuando hay restauración espiritual, entonces viene la restauración material. Y le dio el doble de todo lo que Job había perdido. Que Dios sea propicio con esa llave. Buen Dios y Padre eterno, qué bueno eres, Señor, porque siempre traes una palabra de bendición para aquellos que siempre estamos pendientes de que tú siempre traerás una palabra que traerá respuesta a nuestras interrogantes, que le dará solución siempre a nuestros conflictos, que le dará salida a nuestra situación, Señor. ¿Usted ha entendido esta palabra? Tomémonos fuertemente de nuestra fe a lo largo de nuestras pruebas. Y si Dios quiere, y si pasamos la prueba, seremos recompensados por Dios. Y si no es aquí, tenemos la esperanza que será en el cielo. ¿Puede usted orar por aquellos que lo han maldecido? Qué bendición si puede. Está a punto de que su situación llegue a su fin. ¿Puede usted bendecir a aquellos que lo abandonaron? ¿Puede orar por ellos? Usted de aquellos que no podemos olvidar ni perdonar a aquellos que nos abandonaron, aquellos que se olvidaron de nosotros. ¿Puede usted orar por aquellos que destruyeron su vida, por aquellos que destruyeron su matrimonio, su familia, sus hijos? ¿Puede usted orar por ellos? ¿Puede orar usted por aquellos que lo destruyeron, que destruyeron su dignidad, su honor, su integridad? ¿Puede usted orar por aquellos que violaron su alma o aún que violaron su cuerpo? ¿Puede usted orar por ellos? Dios nos quiere sacar a nosotros de nuestra miseria. Job lo entendió, no pensó en Elifaz, ni en Bildad, ni en Zofar. Pensó en que lo más importante para él era obedecer a Dios. Hermano, todo tiene un principio. Usted puede orar por aquellos que intervinieron en su enfriamiento y en su separación de Dios. En el momento uno no lo comprende, después uno entiende. ¿Puede usted orar por ellos? Si puede hacerlo, aún en esa condición, siéntase dichoso. Dios entonces siempre ha hablado bien de usted y no se equivocó. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra de Uz? Varón perfecto, temeroso y apartado del mal. Usted puede decir todo eso espantoso. Hoy puede decirlo cosas maravillosas que yo no entendía. Su liberación es cambie de actitud. Su liberación es renueve su mente. Su liberación es bendiga a los que lo maldijeron. Y verá cómo nuestra vida comenzará
comenzará a ser diferente. Y Jehová quitó la aflicción de Job después de que él hubo orado por sus amigos. Y se le devolvió el doble de lo que él había perdido. Hermano, lo material es lo último. Gracias, gracias, Padre. Si hay alguien esta mañana que está con nosotros y nunca ha aceptado al Señor, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que necesita recibir al Señor, póngase de pie. Si hay alguien que nos acompañe, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiere acercarse a este Dios maravilloso? A este Dios que hace cosas incomprensibles, cosas maravillosas, demasiado profundas para nosotros para entender. ¿Habrá alguien? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque siempre hay un pueblo, oh Dios, deseoso de oír tu consejo. Y límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente.